Muy bienvenidas. Muchas gracias a todos los que están facilitando y permitiendo que esto se realice. A Sila Gurudeva, a los devotos que están apoyando, a Prabhu Premvilas, también clave, muchas gracias. Bueno, y todos los que están participando, los que se están conectando, que le están dando vida a este grupo de estudios. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos el título del día de hoy es Dharma. Vamos a hablar acerca del Dharma, Swadharma y Sanatan Dharma, o Dharma eterno y Dharma temporal. Vamos a un poco desmenuzar este concepto del Dharma, qué es el Dharma. Y si es que nos da el tiempo, vamos a tratar de hablar un poco también acerca de los cuatro pilares los cuatro pilares del Dharma. Y también una última parte donde vamos a hablar acerca de los distintos dharmas para distintas eras de la humanidad o del universo. Porque como sabemos, la cosmovisión védica nos informa acerca de extensiones y cantidades muy grandes de tiempo en el universo, ciclos muy largos de millones de años. Entonces, eso nos da una perspectiva y un panorama mucho más claro, nos pone en un contexto un poco más, nos ayuda a entender más nuestra posición, entendiendo también nosotros en qué momento de los grandes ciclos cósmicos nos encontramos. Entonces, tener esa perspectiva nos ayuda a tomar conciencia de de estas realidades, ¿no? De estas realidades que están ocurriendo dentro del universo y que tienen que ver con el Dharma. Así que bueno, vamos ya a comenzar propiamente tal. Vamos a cantar los mantras para pedir las bendiciones para poder estudiar estos temas. Om Ajnanaatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Kavya Tulananda Chariti Namini Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vindai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavati Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Srila Gurudeva ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Entonces, Dharma. Para hablar de Dharma, tenemos que entender que el concepto del Dharma es un concepto de la cultura védica. Este grupo de estudios es un grupo de estudios védicos y existen los textos védicos, y estos textos védicos, como dijimos en encuentros anteriores, Veda significa verdad, significa conocimiento, también se le da una personalidad de madre, se dice Veda Ma, se dice que es una de las 7 madres que existen dentro de la cultura védica, porque es la madre que nos da conocimiento, que nos nutre. Entonces, en los textos védicos o la revelación védica generan una cultura védica. Entonces, como sabemos, bueno, la palabra cultura viene de culto, no como que está muy lejana de la cultura moderna, ¿no? Que de culto no tiene nada. Culto tiene que ver con rendir nuestro homenaje, con cultivar una relación con algo superior. Entonces vemos que en la actualidad estamos muy alejados de eso,
más bien se le está rindiendo homenaje o culto a las drogas, al sexo, a la degradación, a la ignorancia. Entonces la cultura védica es todo lo contrario. La cultura védica es toda una forma de vida muy natural que permite a las entidades vivientes poder elevarse espiritualmente. Entonces, a veces uno se puede hacer la pregunta, ¿cómo sería el mundo si, si todas las personas fueran espirituales o si todas las personas fueran sabias? Si es que habría algún tipo de modelo, qué pasaría, cómo, cómo se organizaría, ¿cierto?, la sociedad, porque la sociedad también necesita funcionar. Hay distintas funciones que deben... eh, hay un micrófono abierto. Bueno, ahí parece que se apagó. Hay muchas funciones que hay que suplir, que hay que realizar para que la vida se sostenga, para que la vida exista, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, entonces la cultura védica está basada en principios universales. Estos principios universales es la información que nos dan los textos védicos, ¿no? Y producen un resultado muy positivo en la conciencia de las personas. Básicamente, si las personas desconocemos estos principios universales, es imposible que nosotros eh, obtengamos una realización espiritual e incluso es imposible que seamos felices en este plano material. O sea, para que una persona obtenga solamente una felicidad material, no estamos hablando de algo trascendental, solo algo material, la persona debe conocer ciertas leyes que son universales, ciertos principios que están activos dentro del universo. Porque si no es como tratar de conducir en una carretera y no saber las leyes del tránsito, no conocer el vehículo en el que uno está conduciendo, o sea, uno va o va a chocar o va a atropellar a alguien o se va a dar vuelta, le van a pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante conocer estos principios. Entonces vamos a ahora hablar un poco del Dharma propiamente tal. La palabra Dharma tiene muchas traducciones, tiene muchos significados, como en sánscrito las palabras tienen muchos significados. A veces inclusive en otros idiomas no hay palabras que puedan ser como la traducción directa, porque a veces no hay palabras que alcancen a explicar. En este caso, Dharma es como una de esas palabras, porque, por ejemplo, algunos significados de Dharma son religión, ocupación, deber prescrito. También Dharma tiene una raíz que dar, quiere decir, tiene que ver con sostenimiento. Entonces, Dharma también tiene que ver con lo que sostiene a la entidad viviente. Y lo que sostiene algo, a una persona, a una entidad viviente o cualquier cosa, tiene que ver con con su propósito de existir. Entonces, también otro significado de Dharma es naturaleza. Entonces, cuando hablamos de Dharma, por ejemplo, el fuego. El Dharma del fuego es dar calor e iluminar. Por ejemplo, no existe un de oscuridad. El fuego siempre va a dar calor y siempre va a iluminar. Es su naturaleza. No puede hacer otra cosa. O por ejemplo, el azúcar. El dharma del azúcar es dar dulzura, ser dulce. O sea, un ejemplo muy bonito de que se dice que
así como que los sabios son muy tolerantes, entonces, así como y siempre están deseando lo mejor a todos. Entonces, por ejemplo, el azúcar siempre es dulce, inclusive si uno corta el azúcar y, y la muele así con un cuchillo, la tritura, el azúcar va a seguir siendo dulce, porque no puede ir contra su naturaleza. Entonces, por ejemplo, se dice que los sadhus, su naturaleza siempre es ser misericordioso, siempre es dar amor. Entonces, aunque ellos inclusive puedan ser atacados, mismo ejemplo Jesucristo, por ejemplo. Entonces, su naturaleza no cambia. Eh, entonces, así nos vamos acercando un poco al concepto de Dharma. Dharma significa naturaleza. Eh, También otro significado es religión. Cuando hablamos de religión, aquí vamos a aclarar un poco porque la palabra religión es una palabra eh, está como muy manoseada, muy usada así, ¿no? En la actualidad. Entonces, religión viene de la palabra yoga. La palabra religión viene de yoga, porque yoga significa unir, significa vincular. Y religión significa lo mismo, religar, reunir. Entonces, religión vendría siendo algo, digamos, más un concepto de yoga. Y cuando hablamos de yoga, toca hacer todas estas aclaraciones porque a veces hay conceptos que llegan acá a Occidente y es como que toman un significado como popular, pero acá necesitamos como entender su significado más real. Yoga, el significado de yoga es vincular. O sea, un yoga, si una persona dice que está practicando yoga, pero está solamente haciendo un estiramiento, eso no es yoga realmente, porque yoga significa vincular, vincular el alma con la superalma, con Dios, con la divinidad. Eso como para explicar un poquito ciertas definiciones, ¿no? Es importante que conozcamos las definiciones de las palabras. Eh, También se traduce como ocupación. Eh, Ocupación. ¿Por qué? Porque una persona se va a ocupar, va a actuar de acuerdo a su naturaleza. Eh, la persona que tiene una naturaleza por su karma previo de ser eh, artista, por ejemplo, tiene una naturaleza, tiene una influencia que ya está, que hace que la persona se desarrolle en esa área, o una persona que es un doctor, por ejemplo, que es un profesor o que es un agricultor, tiene una ocupación que es natural para esa persona, o así debería ser. ¿Qué sucede actualmente? Que es como todo lo contrario, ¿no? Las personas está como muy... los niños están recibiendo información de sus padres, de la televisión, del medio ambiente, en donde a ellos se les está influenciando a que no que se conecten con su Dharma, que no que se conecten con su naturaleza, sino que mayormente que ellos se enfoquen solamente en eh, el desarrollo económico, en poder tener una posición en el mundo basado en el éxito material, ¿cierto? En el desarrollo económico, etcétera. Entonces hay muchos conceptos que están como tergiversados y eso genera muchas disfuncionalidades, enfermedades, personas que tienen cierta naturaleza y se están desenvolviendo en un área, en una dimensión que no es saludable para la persona. Una persona, por ejemplo, que hay una historia muy bonita, muy ejemplificadora. Había una vez una muchacha que le gustaba mucho la música y participaba en una banda de rock. Esto creo que era en Estados Unidos. Entonces, ella, hace mucho tiempo atrás, entonces ella en un momento conoció el movimiento de conciencia de Krishna, ¿no? Entonces ella, bueno, muy inspirada, se quiso ir a vivir al templo, ¿no? A practicar a full. Y lo hizo,
la banda que ella tenía y donde ella participaba y cantaba, quedó todo ahí como stand-by. Ella se fue a hacer tomó sus votos y fue a vivir al templo, ¿no? Entonces ahí estuvo algunos años y ella empezó a enfermar. Entonces, un doctor de Ayurveda habló con ella y le hizo una entrevista, le hizo algunas preguntas. Entonces al final, después de esa sesión, el doctor le dijo, bueno, mi diagnóstico es que eh, tú tienes que cantar, esa es tu medicina, tú por haber dejado de hacer eso que para ti era tan natural, hay una parte de ti que está como estancada, que no está alineada, entonces eso te está generando una enfermedad. Y bueno, ahí ella empezó, creo que armaron una banda ahí con unos devotos y algo así, y al final se sabe. Pero ese ejemplo eh, ilustra muchas cosas, ¿no? Básicamente, si uno no conoce su naturaleza, no conoce cuáles son sus cualidades, es muy probable que la persona viva muchas disfuncionalidades, enfermedades, no se va a sentir satisfecho, va a estar ansioso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Entonces, el Dharma, ahora que entendemos, nos acercamos un poco al concepto de Dharma, podemos hacer una categorización y explicar que hay dos tipos de Dharma. Existe el Sanatan Dharma y existe el Swadharma. Sanatan Dharma significa el Dharma eterno. Sanatan significa eterno y Swa significa temporal o circunstancial. Entonces, Sanatan Dharma es el Dharma que, que es servir, que tiene el alma. Y ese Sanatan Dharma es servir al Señor Supremo, servir a Dios, servir a Krishna. En la cultura védica, como sabemos, al ser original, al ser primordial, se le llama Krishna. Entonces, el Sanatan Dharma es servir al Señor Supremo. Ese servicio busca establecer un vínculo amoroso, una relación. Y el Swadharma es el Dharma que tiene que ver con nuestra situación psicofísica, que tiene que ver con nuestro karma de nuestras vidas previas. Eh, por ejemplo, y también las cosas que nos tocan experimentar en la vida, ¿no? O sea, un padre, una madre tiene que cuidar de su hijo, una persona tiene que cuidar de su cuerpo, tiene que cuidar su salud, eh, para subsistir quizás tocará colectar dinero, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos deberes que son temporales, deberes familiares, deberes sociales, deberes con un país, eh, deberes para con personas, son deberes temporales. Y son muy importantes también. No por ser temporales debemos como decir, son deberes temporales, entonces ya me olvido de todo eso y ahora me voy a dedicar solo a mi Sanatan Dharma. Claro que existe, eh, hay muchos niveles, ¿no?, de conciencia, entonces por lo general se dice que uno no debe hacer una falsa renuncia a ciertos deberes o compromisos que son temporales. Eh, si eso puede ser una falsa renuncia, ¿no? Entonces, Krishna se complace también cuando la persona cumple con sus deberes. Porque a veces también yo puedo renunciar a cierto deber temporal y renuncio por pereza o por comodidad. Entonces se permite renunciar a ciertas cosas, pero es muy importante desde dónde viene esa renuncia, por qué yo voy a renunciar.
Eh, entonces eso es como algo más, es muy sutil, ¿no? Pero debemos cumplir con estos dos deberes, deber temporal y deber eterno. Estos dos deberes eh, nosotros los podemos cumplir a través de dos aspectos de nuestra vida. El deber eterno lo cumplimos a través de nuestro ego metafísico, o también se llama nuestro sadhaka deja, que es nuestro cuerpo de sadhaka o de practicante en la vida espiritual. Y está el ego psicológico, que es nuestra identificación material basada en nuestro karma, que es en nuestras cualidades psicofísicas. Entonces nosotros vamos a cumplir con nuestro ego psicológico material, vamos a cumplir con nuestro dharma temporal y con nuestro eh, ego metafísico vamos a cumplir con nuestro dharma eterno, vamos a servir a Dios. Entonces también estas dos dimensiones también están conectadas, ¿no? Están muy conectadas. Entonces ahora vamos a entender cómo se conectan. Primeramente vamos a entender que si nosotros solo tendemos nuestra naturaleza temporal, si yo solamente me esmero mucho en poder cumplir con mis deberes familiares, materiales, cuidar mi cuerpo, proteger mi país, ser un buen ciudadano, pagar mis impuestos, ser limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo hago todo eso, yo no voy a estar obteniendo ni real satisfacción plena, ni tampoco voy a poder estar avanzando espiritualmente. Sin embargo, si nosotros cumplimos con nuestro deber espiritual, todo se nutre. Entonces se da un ejemplo, y si la Prabhupada da el ejemplo de regar la planta, de regar la raíz de la planta. Cuando nosotros regamos toda la planta, regamos las hojas de la planta, las ramitas, las flores, la corteza, pero no regamos la raíz, la planta puede hidratarse en un grado, pero realmente no está nutriéndose, no está realmente, no puede estar realmente saludable esa planta si solamente regamos todo menos la raíz. Pero si nosotros regamos solo la raíz de la planta, por ejemplo, toda la planta, todo el árbol se va a nutrir. Se nutre la rama, se nutre la hoja, etc. Entonces, asimismo, si nosotros servimos la fuente, si nosotros servimos al Señor Supremo, todo es servido. Se dice que si uno sirve a Krishna, todos los semidioses, los 33 millones de semidioses que son los administradores y controladores de este universo, se complacen y ellos dan sus bendiciones. Cuando nosotros servimos a Krishna, toda la naturaleza se complace y se pone de acuerdo para darle bendiciones a esta persona. Igualmente se da el ejemplo de la mano. Cuando nosotros queremos alimentarnos, la mano es la que toma el alimento, lo lleva a la boca, ¿cierto? Y por hacer eso, llega el alimento al estómago y todo el cuerpo se nutren las manos, se nutre la cabeza, se nutre todo el cuerpo. Pero si la mano trata de comer sola, ella no puede comer, no tiene dientes, no tiene sistema digestivo. Entonces solamente se va a frustrar, la mano va a estar frustrada porque no va a poder alimentarse. Si es que la mano no coopera para alimentar el estómago, la misma mano va a morir, ¿cierto? Entonces, asimismo, nosotros estamos inseparablemente y eternamente conectados a Bhagavan, al Señor Supremo, y eternamente tenemos el deber de servirle, y nosotros por servirle, por prestarle servicio, por despertar ese vínculo amoroso con Él a través de Bhakti, es que
todo se va a nutrir, todo se va a beneficiar, todo eh, va a mejorar, todo mejora. ¿Por qué? Porque Krishna él es la simiente, es la fuente de todo, el principio que está dentro de todo. Entonces estamos regando la raíz, estamos alimentando al estómago. Y si se alimenta el estómago, todo el cuerpo se nutre. Entonces, mm, si nosotros no prestamos servicio al Señor Supremo, si no cultivamos esa relación, realmente siempre vamos a experimentar una insatisfacción. Es como que siempre vamos a tener un hambre. Nunca vamos a experimentar eso de estar pleno, satisfecho. Siempre falta algo. ¿Por qué? Porque no estamos alimentando el estómago. Entonces, el Srimad Bhagavatam, que como vimos es un texto muy importante dentro del estudio de los Vedas, explica que para que esa ocupación eterna de servir al Señor satisfaga por completo al ser, tiene que tiene dos condiciones. La primera es que se debe realizar de un modo continuo, o sea, sin interrupciones, de manera continua. Y la segunda es sin intereses egoístas, o sea, mmm, sin esa como conciencia comerciante, ¿no? De estar como eh, poniendo ahí nuestros intereses por encima. Entonces, la cultura védica se basa en el principio de revivir el Sanatan Dharma, el Dharma eterno, de todos los seres humanos. Para ello, se prescriben distintos deberes para diferentes tipos de personas, según su naturaleza psicofísica. Esos deberes variarán según las características del individuo. Por ejemplo, un médico recetará diferentes tratamientos a sus pacientes según lo que estos necesiten. Pero la meta será la misma en todos los casos, conseguir que el paciente recupere su salud. De modo similar, los Vedas y el maestro espiritual recomiendan diferentes actividades para diferentes personas, aunque la meta es lograr que esa persona llegue a ser eh, una persona, un devoto puro del Señor. A esos deberes temporales circunstanciales se le denomina Swadharma. Vamos a ir definiendo algunas palabras cuando se cuando ocupamos la palabra devoto. No hemos explicado qué significa la palabra devoto, o qué es un devoto. La palabra devoto, bueno, la palabra misma dice devoto, ¿no? Que tiene un voto, que tiene un compromiso. Ese compromiso, ese voto, es, está mostrando que hay un vínculo, que hay una relación, que hay un compromiso. Entonces un devoto es una persona que tiene una relación, un compromiso, está comprometido con el Señor Supremo, con Dios. Esa, ese compromiso, ese vínculo, es algo interno, es algo interno, que no está limitado a una cultura, no está limitado a un país, a una época, a un tipo de ropa, a una institución, ni a nada. Es un devoto dentro de los contextos que vamos a usar nosotros principalmente en esto para estudiar estos textos védicos. Cuando se habla de devoto, se refiere a una persona que, cuando se habla de devoto puro, en este caso está hablando de devoto puro quiere decir una persona que está 100% entregada a la voluntad de Dios, sin ningún deseo egoísta y sirve al Señor de manera ininterrumpida. ¿Cómo lo sirve?
con su cuerpo, con su mente, con sus palabras. Entonces vamos entendiendo las palabras. También un devoto, si decimos un devoto hacia secas, nos podemos referir a una persona o a un sadhaka, nos podemos referir a una persona que está practicando y que está aprendiendo cómo poder establecer ese vínculo de una manera más profunda, más fuerte, más vívida en su propia vida, en su propia experiencia. Hasta acá, no sé si habrá alguna pregunta, algo que podamos desarrollar, algo que, si queda alguna duda. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Mm, perfecto. Entonces, vamos vamos a hablar de algo que se llama el Varnasram Dharma. El Varnasram Dharma nos va a permitir conocer un poquito más la cultura védica eh, y cómo se organiza la sociedad en base a la cultura védica. Entonces la sociedad védica está estructurada según los textos védicos. Se trata de un sistema de organización social y espiritual que tiene como finalidad elevar gradualmente a todos y cada uno de los miembros de la sociedad al estado original de conciencia de Krishna o conciencia de Dios. Para ello existen 4 divisiones de trabajo llamadas varnas y 4 divisiones espirituales llamadas ashram. A estas estructuras social védicas se le denomina Varnasram Dharma. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, eh, solía llamarla Daiva Varnasram. El término Daiva significa divino. Lo que quería dejar claro al usar esta palabra es que la puesta en práctica del Varnasram Dharma es incompleta, a menos que se lleve a cabo con la intención de complacer a la suprema personalidad de Dios. Así pues, cuando hablamos de la finalidad del Varnasram Dharma, es importante recalcar, como parte de la misma, el logro de la satisfacción del Señor. Si Krishna no está satisfecho, nadie puede ser realmente feliz. Solo alcanza la felicidad aquella persona que ha conseguido satisfacer al Señor. Mm. Otro factor importante es que el Varnasram Dharma fomenta la cooperación entre todos los grupos naturales que forman la sociedad. Las escrituras no aprueban en ningún caso la explotación de los miembros de un grupo social por los de otros. Entonces el Varnasram Dharma busca, eh, está diseñado de tal manera en donde no existe explotación, nadie está explotando a otros, que es todo lo contrario del mundo moderno, de la sociedad moderna actual, donde todos están queriendo explotar a otro y hay muchísima explotación, muchísima violencia, eh, en donde está todo súper mal distribuido. El 90 y tanto por ciento de la riqueza está en, no sé, con 1% de las personas y la gran mayoría están con mucha ansiedad, tratando de pagar sus cuentas apenas, hay gente que muere de hambre y cosas por el estilo, ¿no? Entonces es una sociedad basada en la explotación. El Varnasram Dharma es una forma de organización de la sociedad en donde todo está basado en la colaboración, todo está basado en el acuerdo, en acuerdos que benefician a todos. Beneficios temporales, materiales y beneficios espirituales. O sea, también esta organización permite que aparte de que las personas puedan tener un buen pasar en el mundo material, también avancen espiritualmente en su camino hacia la trascendencia.
Entonces, los varnas o las 4 divisiones sociales de trabajo son las siguientes. Brahmanas. Los brahmanas son el grupo intelectual, sacerdotal. La palabra brahmana significa el que conoce el Brahman. Brahman vendría siendo la energía espiritual. Entonces los brahmanas son las personas que están conectadas a la sabiduría. También se dice que los brahmanas son la cabeza del cuerpo social. ¿Por qué? Porque son las personas sabias. Entonces las personas sabias son las que tienen que dirigir o guiar a la sociedad. Si bien todas las partes del cuerpo son importantes, desde el punto de vista neutral, la cabeza es más importante porque es quien dirige y coordina los movimientos de las demás partes del cuerpo. Así pues, los brahmanas son los líderes espirituales de la sociedad. Se ocupan de educar a todos los miembros de la sociedad en las diversas ramas del conocimiento védico, especialmente en el conocimiento espiritual. Los brahmanas no cobran salario para no correr el riesgo de hacer concesiones en sus principios. Los consejeros y ministros del rey eran brahmanas, pero vivían de un modo sencillo y austero, en base a los principios de la vida espiritual. Esa es la primera ocupación. La segunda son los chatrias. Chatria es el grupo gobernante y militar. La palabra chatria se refiere a la persona que da protección. El deber principal de los gobernantes es proteger a los ciudadanos, no solo a los seres humanos, sino también a los animales y todos los seres vivos en general. El líder de los chatrias es el rey. En las escrituras védicas encontramos muchos ejemplos de reyes o de Maharaj o rishis, Raya Rishis o reyes santos, que demostraron de un modo práctico cómo debe ser un verdadero líder de gobierno. Un verdadero kshatriya nunca permitirá que nadie pase necesidad en su estado. Al mismo tiempo, los kshatriyas no dudan en utilizar la fuerza en el momento que sea necesario. Por ejemplo, los kshatriyas deben ser muy duros con la delincuencia. Tampoco deben apoyar el vicio y las actividades pecaminosas, sino que deben fomentar todo tipo de actividades espirituales para el beneficio del pueblo. Entonces, bueno, actualmente vemos que es todo lo contrario, ¿no? Las personas, los líderes, los gobernantes, no son chatrias, no están tratando de proteger al pueblo, sino que más bien están tratando de explotar a los países, explotar los recursos, explotar a las personas, como un aprovechamiento, ¿no? Entonces está muy lejano de ser un chatria, como se describe acá, ¿no? Hay por ejemplo, en el Ramayana, que describe los pasatiempos de Krishna cuando desciende en la forma del señor Rama. La forma del señor Ramachandra es el avatar de Krishna cuando él se transforma en un rey. Entonces, cuando el señor Ramachandra era rey, ¿no? Él obviamente era un Raya Rishi, ¿no? Un rey santo que velaba por el bienestar de todos. Entonces se dice que él salía disfrazado, se disfrazaba de distintas cosas, a veces de mendigo, a veces de un agricultor, y él se metía en el pueblo y le hacía preguntas a los ciudadanos, y les preguntaba, oiga usted, ¿qué piensa del rey? ¿Qué le parece el rey? Entonces, él hacía eso para saber realmente cómo estaban las personas. Tenía un sincero deseo de poder bendecir a todos, proteger a todos y que nadie pasara necesidades, ¿no? Entonces, ese era su nivel. Y si alguien le hablaba mal del rey, si alguien hablaba mal de él se lo tomaba así como una instrucción, algo que mejorar. Entonces, eh, ahora es todo lo contrario, ¿no? Es como nefasto la sociedad actual. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, los Vaishyas son la clase productora o los comerciantes.
Los Vaishyas se encargan de producir las necesidades básicas de la sociedad, como los alimentos y las ropas. Por esa razón se les compara al estómago del cuerpo social. Entonces también cada una de estas ocupaciones es una parte del cuerpo. Los brahmanas son la cabeza porque tienen la sabiduría, la visión, ¿no? Los kshatriyas se dice que son los brazos, porque los brazos son los que protegen a la persona. Y los vaishyas son el estómago. ¿Por qué? Porque es la clase productora, comerciante, que permite que los alimentos lleguen a los distintos lugares, de que las personas puedan mantenerse a través de la agricultura, del comercio, etc. Entonces sus actividades principales son la agricultura, la protección de la vaca y el comercio. Y la cuarta clase es la clase Sudra, la clase obrera y artesana. Son aquellas personas que no tienen ninguna de las habilidades descritas anteriormente, pero que tienen capacidad de ayudar a alguno de los demás grupos a llevar a cabo su función, con su trabajo y con sus habilidades físicas. Se comparan a las piernas del cuerpo social. Principalmente se encuentran influidos por la modalidad de la ignorancia, por lo cual necesitan ser guiados por otros miembros de la sociedad que sean más avanzados. Entonces, eh, importante mencionar que en la era actual, que es la era de Kali, que ahora vamos a ir al tema de las eras, no existen castas puras. Este sistema de castas, eh, digamos que actualmente en la era de Kali está todo mezclado, o sea, no hay brahmanas puros, kshatriyas puros, sudras o vaishyas. Más bien hay una mezcla en donde también por el karma de la persona va a tener cierto porcentaje de brahmana, cierto porcentaje de vaishya, cierto porcentaje de sudra y así, ¿no? Entonces todos tenemos una mezcla, tenemos un poco de uno, un poco de otro, un poco de otro. Entonces hay personas que tienen más tendencia brahmínica, que son más intelectuales, hay personas que tienen más tendencia kshatriya, más motivados por rayaguna, por la pasión, que quieren proteger, quieren gobernar. eh, Hay personas que son más, tienen tendencia más vaishas, son más comerciantes, y así, ¿no? Pero en general es una mezcla. Eh, mm, entonces, pero en las eras anteriores, digamos que estas castas eran mucho eh, más claras, más puras. Entonces las personas tenían sus naturalezas más marcadas. Entonces, para un Sudra es perfecto que se dedique a la agricultura, que se dedique a la artesanía, porque él, al realizar esa actividad, se va a situar en Satvaguna. Vamos a un poco también ampliar este concepto de Satvaguna, que es muy importante. Eh, Satvaguna indica equilibrio, indica armonía, salud. Entonces, cuando una persona tiene una naturaleza muy marcada, si la persona se dedica o se ocupa en las labores de su naturaleza, esa persona se sitúa en Satvaguna. Entonces, por ejemplo, una persona que es un agricultor, por ejemplo, eh, él al dedicarse a la agricultura, naturalmente se va a situar en Satvaguna. Satvaguna genera una armonía mental, tranquilidad, eh, permite una estabilidad. Pero ¿qué pasa si la persona no se sitúa en su naturaleza? Como dijimos, genera enfermedades, disfuncionalidades, ansiedad, etc. Entonces, en las eras anteriores, como las castas o estas naturalezas estaban más marcadas, eh, era como perfecto, este sistema, digamos que calzaba así perfecto para cada persona en una ocupación determinada. ¿Por qué? Porque esa persona en esa ocupación se iba a situar en Satvaguna. Obviamente la persona a lo largo de su trayecto como alma va tomando muchos nacimientos.
La persona puede nacer con una naturaleza en una vida y por su karma esa persona cambia su naturaleza en su siguiente vida, ¿no? La persona puede nacer con una naturaleza vaishya y después nace con una naturaleza brahmínica y después así. Porque también en cada vida se van agregando experiencias que van condicionando al alma a tomar un cuerpo determinado, con una mente determinada, con habilidades determinadas. Entonces, para cerrar como la idea, lo que busca este sistema de Varnashram Dharma es ayudar a que las personas estén equilibradas y saludables. Ese es el propósito de este sistema de organización. No sé si hay alguna duda hasta acá. Por favor, si hay alguna duda, consulta. Adelante. Prabhu, aquí Guillermo Aribol, ¿cómo está? Aribol, bien, bien, Guillermo, adelante. Prabhu, obviamente, bueno, usted igual recién lo dijo, pero todo esto, el tema de los Vaishyas, de los Kshatriyas, de los Brahmanes, debido a la era de Kali Yuga, es la que tiene a la gente ya no en su naturaleza, sino que ya la tiene mezclada, como usted decía. Es solamente por el tema de la era de Kali. Siendo otra era, los porcentajes ya se van más, no sé, po, a un Brahman, ya es un Brahman, una cosa así, es por un tema de era nomás. Sí, sí, se dice que Kali Yuga, uno de los efectos de la era de Kali es que las castas se mezclan. Entonces, eh, cuando se mezclan las castas ya no es tan marcado así como la naturaleza de la persona, sino que una mezcla. Entonces la persona ya no es solamente chátira, sino que también tiene otra, o no es solamente brahmana y así. Lo que sí, igual es súper observable que uno también ve en la práctica que las personas tienen ciertas tendencias, o sea, hay personas que tienen cierta naturaleza y se observa también, ¿no? Pero está esa mezcla, o sea, la era de Cali trae ese efecto. Prabhu, y con el paso del tiempo, cuando vuelva a la otra era, el principio, eso es un tema de conciencia que la gente toma y vuelve a hacer cada uno en como en su casilla, pero tiene que haber un cambio de conciencia o un cambio de era. Mm. Una vez le hicieron esa pregunta, eh, me parece que así la Prabhupada, y él decía que, por ejemplo, un alma está en Kali Yuga, eh, va a volver a nacer en el siguiente Kali Yuga. Es como que, porque un alma, por ejemplo, que está en Kali Yuga, por su karma, si nos agarraran a nosotros, por ejemplo, y nos pusieran en Satya Yuga, eh, es un medio ambiente, una atmósfera tan distinta. Se dice que Satya Yuga, por ejemplo, eh, es, prácticamente es como los mundos celestiales en la Tierra. Y el ser humano vive en ese medio ambiente y vive miles de años y la tierra da todos los frutos de forma natural, nadie tiene que trabajar, todos están dedicados a practicar todos están practicando los procesos de iluminación, toda la humanidad está en eso. Eh, entonces, para una persona normal de Kali Yuga eso va a ser algo chocante, o sea, no, sería imposible para una persona poder vivir en ese medio ambiente, ¿no? Porque el condicionamiento no le deja. Es como, por ejemplo, una persona que vive en la ciudad y ha vivido toda su vida en la ciudad y está constantemente ya acostumbrada al movimiento, a la intensidad, al ruido de los autos, etcétera. Y esa persona se va a la montaña, está un día en la montaña, 2 días en la montaña, y el silencio ya le perturba, ¿no? Quiere bajar a la ciudad. Es porque eh, la naturaleza adquirida es como que necesita como alimentarse de lo mismo
en lo que está vibrando. Es como que esas vibraciones necesitan seguir consumiendo ese tipo de alimento, podríamos decir, sutilmente. Prabhu, Entonces, ¿cómo así? y, Sí, adelante. y ya, por ejemplo, si uno en el proceso espiritual, en esta vida o en la otra vida, comienza a avanzar y sigue avanzando en cuanto a la espiritualidad, puede que quede viviendo en otra era próximamente si es que alcanza un nivel de espiritualidad más grande. Claro, claro. Inclusive, bueno, hay en el Srimad Bhagavatam se describen distintos sistemas planetarios y bueno, hay sistemas planetarios inferiores que cuando las personas eh, que tienen muchos deseos, quieren o a veces muchas influencias de querer degradarse, cosas así, a veces habitan estos sistemas planetarios inferiores y también en sistemas planetarios superiores que son más puros, que son, eh, por ejemplo, bueno, es otro tema, pero hay planetas en donde, por ejemplo, solo hay seres que están meditando, por ejemplo. Hay un planeta que se llama Tapoloca, en donde solamente a ese planeta van personas que son yogis aquí en la Tierra, y ellos, yogis, así que están realmente practicando el yoga místico, ¿no? Entonces ellos, por su potencia mística, ellos se trasladan a estos planetas porque ellos quieren meditar, ellos quieren hacer austeridades. Entonces ellos van a este planeta y ahí reciben un cuerpo en el que pueden realizar austeridades por miles de años, por ejemplo, por dar un ejemplo. Eh, y así hay muchos planos. Entonces, claro, uno también, en base a sus actividades, claro que eso va cambiando. El ejemplo que di es como algo general, ¿no? Pero una persona que se dedica a cultivar su vida espiritual y que pone energía en una dirección, naturalmente va a tomar un cuerpo que va a ser acorde en un planeta, en un sistema planetario que es acorde a ese karma, a Prabhu, ese deseo que tiene el alma. ¿Sí? Haribol, Hare Krishna, eh, tengo una consulta. ¿Qué pasa con el devoto que muere? ¿En la próxima reencarnación van a ser como devoto o le va a costar menos llegar a ser devoto? ¿Cómo sería ese proceso? Sí, bueno, en el Bhagavad Gita, Krishna dice, en este proceso no hay pérdida ni disminución. Entonces, cuando la persona toma el sendero eh, de buscar la trascendencia, pero no logra completarlo, no logra zafarse totalmente de la energía ilusoria, claro, esa persona se dice que en su siguiente vida nace en condiciones que son favorables para el cultivo espiritual, se dice que nace en familias, en buenas familias, en donde tiene facilidades para poder eh, continuar su proceso. Entonces, ese karma le va a permitir tener contacto con sadhus, poder tener contacto con Krishna en alguna de sus formas. Entonces, todo el avance no se pierde, sino que queda ahí latente y en la siguiente encarnación eso se vuelve a reactivar y se sigue de donde mismo, por decir. No hay pérdida ni disminución. Pero cuando usted dice que no se pierde, se refiere a que el devoto puro, como habla el Bhagavad Gita, ese devoto puro ya no debiera reencarnarse en este plano, tendría que evolucionar hacia planetas espirituales. O sea, cuando, cuando la persona alcanza la meta, ¿no? Cuando la persona alcanza la meta, alcanza la autorrealización final, la persona, claro, nace en el planeta de Krishna, va al mundo espiritual, deja de reencarnar dentro del universo material. Eso vendría siendo ya el final, ¿no? Pero antes de llegar a ese final, quizás vamos a pasar por muchos episodios, porque ya llevamos muchísimos episodios, siquiera sin saber quizás acerca de la trascendencia, acerca de Dios, como dice el Srimad Bhagavatam, Anadia Vidya Yuktas Ya. O sea, el alma está de tiempo inmemorial en la ignorancia
olvidando su verdadera identidad, o sea, estamos reencarnando desde un tiempo inmemorial. ¿Cuánto es inmemorial? Miles, millones de vidas. Entonces, pero al tener contacto con el sadhu, ¿cierto? Con la revelación, es que la persona emprende un proceso. Entonces, como dijimos en una charla anterior, existen 4 tipos de personas que se acercan a querer practicar bhakti, a querer servir al Señor Supremo. Las personas que están, eh, los que quieren riquezas, los afligidos, los curiosos y los sabios. Entonces, esas personas piadosas se inclinan por prestar servicio a Krishna, pero ese servicio hasta alcanzar la perfección, porque al comienzo se hace un servicio que es como imperfecto, ¿no? Donde uno tiene deseos materiales, donde uno está condicionado, está de a poco despertando esa naturaleza, ese bhakti está de a poco floreciendo. Se dice que el bhakti es como una semilla, bhakti lata villa, se siembra en el corazón, es sembrada por los sadhus en el corazón, y eso empieza a crecer, y eso toma un tiempo, como una planta que se demora en crecer. Entonces ese crecimiento, hasta que dé su fruto final de Prema Bhakti, pueden ser muchas encarnaciones, no sabemos cuántas, pero por el hecho de regar esa planta y cuidarla, naturalmente va a dar ese fruto en algún momento. Y ahí ya el devoto se dice que no vuelve a nacer. Eso dice Krishna en el Bhagavad Gita. Esa alma ya no vuelve a nacer en este mundo. Entonces, bueno, sí, vamos a continuar para poder eh, desarrollar esta última parte. Entonces también, aparte de los 4 varnas, están los 4 ashrams. Los 4 ashrams también nos ayudan a gradualmente poder elevarnos, llevarnos a una conciencia más pura. Entonces, el primer ashram es Brahmachari Ashram. Brahmachari Ashram significa estudiante célibe. Es la etapa de estudiante. Tradicionalmente, el niño era enviado al Gurukula o la residencia del maestro espiritual a partir de los 5 años de edad. Por lo general, el periodo de Brahmachari duraba hasta los 25 años. El Brahmachari servía humildemente al maestro espiritual y aprende de él el conocimiento védico. Durante ese periodo, el estudiante practica celibato y aprende a llevar una vida disciplinada y controlar sus sentidos. En esa etapa es esencial en el desarrollo del individuo. Esta etapa es esencial en el desarrollo del individuo, porque todo lo que el joven haya asimilado durante este tiempo marcará su conducta durante el resto de su vida. Brahmachari quiere decir un estudiante, también viene de la raíz Brahma. Brahmachari quiere decir alguien que estudia el Brahman, que estudia la verdad. Este segundo ashram se llama Grihasta. Grihasta es la vida de casado en la mayoría de los casos. El estudiante abandonaba el ashram de su maestro espiritual después de recibir sus bendiciones y entraba en la etapa de casado. El Grihasta ashram es la palabra Griha, que significa hogar. El buen funcionamiento de la familia es esencial para el desarrollo de una sociedad próspera, ya que la mayor parte de la sociedad está compuesta por unidades familiares. Las escrituras enfatizan que la vida familiar no tiene por qué volverse una vida materialista. La pareja debe dar prioridad a la evolución espiritual y debe educar a los hijos de un modo consciente de Krishna. Uno de los deberes más importantes de los casados es la caridad. Si el casado no es generoso, se enredará más de la cuenta en la mentalidad materialista y egoísta. Idealmente, el casado debe dedicar el 50% de su energía, ya sea en la forma de dinero o de trabajo, al servicio del Señor. Eso lo salvará de enredarse en las leyes del karma. Srila Prabhupada solía explicar que existen 4 actividades que cuando se realizan en familia crean una unión espiritual fuerte en el hogar. Las siguientes son las siguientes: cantar Hare Krishna, hacer kirtan, leer y estudiar las escrituras,
en familia, adorar la deidad en familia, hacer archana, y tomar Krishna Prashadam en familia, honrar Prashadam. Tradicionalmente esta etapa se llevaba a cabo en los segundos 25 años de la vida. En el caso de la mujer solía empezar a los 16 años aproximadamente. Vanaprastha, este es el tercer ashram. La vida de retiro. Después de que el matrimonio ha cumplido con sus responsabilidades familiares y los hijos e hijas se encuentran debidamente situados, entra en el periodo de Vanaprastha Ashram. La palabra Vana significa bosque. Así pues, Vanaprastha se refiere a la etapa en la que el marido y la mujer se dirigen a los bosques sagrados como brindaban y abandonan las comodidades de la vida hogareña para dedicarse a una práctica espiritual más intensa. Y de ese modo prepararse para el momento del examen final, que es la muerte, la cual empieza a acercarse siguiendo el ciclo de la naturaleza. Esta etapa suele empezar a partir de los 50 años de edad. En ese periodo el marido y la mujer residen en algún lugar sagrado o se dedican a peregrinar. El contacto sexual cesa totalmente y ambos practican austeridades para complacer al Señor. De ese modo, aumentan la fuerza espiritual que tanto van a necesitar en los años finales de la vida, que suelen ser los más difíciles debido a la influencia de las enfermedades y la vejez. Entonces, hasta acá ya llevamos 3 ciclos de 25 años, idealmente, ¿no? O tradicionalmente en la cultura védica era así, hasta los 25 años, brahmachari, después de 25 años grihasta, la vida familiar, crecen los hijos también luego forman su familia, etc. Y ahí el matrimonio se dedica o entra en el ashram de Vanaprastha, en donde se retiran a lugares sagrados. En la actualidad se retiran, antiguamente se iban a los bosques, a las montañas, era un poco más pesado así. Actualmente quizás se van de peregrinaje, visitan templos, y tampoco es que es algo, aquí está mostrando como el ordenamiento original, ideal, pero también lo ideal para cada uno va a ser algo diferente de acuerdo a la naturaleza de cada uno. O sea, no es que esto es recomendado para todos tampoco. Esto es para que nosotros tengamos una idea de cuáles son las distintas etapas que naturalmente el ser humano pasa en su vida y de cómo se deben pasar esas etapas, porque cada etapa tiene distintos propósitos. Y como dijimos, el propósito, todo esto tiene como propósito llevarnos al examen final, que es la muerte. Entonces, llegamos a la cuarta etapa, que se llama Sannyasi, que significa vida de renuncia. En algunos casos, especialmente los brahmanas, después de la etapa de Vanaprastha, aceptan el orden de vida de renuncia, sannyas. Eso significa que el marido y la mujer se separan voluntariamente antes de que la muerte los separe. El marido como sannyasi se convertía en maestro espiritual de todas las demás divisiones del Varnashram y se dedicaba a viajar y predicar el mensaje del Señor. La esposa, a su vez, regresaba a la casa de los hijos mayores, quienes se responsabilizaban totalmente de ella. Entonces, claro, en la actualidad quizás hay versiones, adaptaciones de estos ashram, pero básicamente el principio, el concepto es el mismo, ¿no? O sea, en la primera etapa de nuestra vida necesitamos educarnos, necesitamos comprender estos tópicos espirituales, para luego entrar en una vida familiar, poder educar de buena manera a los hijos, vivir una vida de acuerdo al Dharma, que nos permita avanzar espiritualmente. Eh, Luego, naturalmente, viene como el interés en la familia también va pasando después de los 50 años de forma natural en el ser humano y empieza la persona a tener otro tipo de necesidades que son más espirituales, entonces van a prasta. Y por último, sannyas. La persona se dedica al 100% eh, se sumerge 100% en su vayan, ¿no? Y en su meditación y se vuelve maestro espiritual, etc. Entonces, el sannyas es un voto que nuevamente toma voto celibato al final de la vida, entonces, perpetuo.
Entonces el voto de Sannyas, la persona promete entregarse al Señor con su cuerpo, con sus palabras y con sus pensamientos. Hay casos especiales que Brahmachari pasa directamente al ashram de Sannyas, cuando un alma muy madura, así muy especial. La persona puede hacer ese directo, pero en general un caso muy, muy particular, muy poco común. La mayoría va a vivir estas etapas naturales, la vida, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá, si habrá algún comentario, consulta. Hemos hablado de hartas cosas hoy. Bueno, entonces vamos a ir a la última parte y vamos a hablar de los 4 pilares de la religión o del Dharma. Entonces, el Dharma o la religión tiene 4 pilares. Existen distintos tipos de fe en el mundo y los seres humanos se identifican con una religión, con un proceso, con una tradición específica, ya sea cristiano, islámica, hindú, budista, etc. Sin embargo, como dice el refrán, no todo lo que reluce es oro, es decir, a menudo la fe se convierte en otro tipo de identificación material, hasta el punto de que se utiliza para generar conflictos entre los seres humanos. En realidad, tanto Dios como el alma no son ni cristianos, ni hindúes, ni musulmanes, ni de ninguna denominación religiosa. El Señor Supremo es el Padre de todos los seres vivos y está más allá de las etiquetas que los diminutos seres humanos apliquemos. Lo que a Él le interesa es la sinceridad de propósito, el amor que el alma manifieste o que por lo menos intente desarrollar. Lamentablemente, en muchos casos, la gente tiene interés únicamente en procesos de religión materialista, lo cual significa dirigirse a Dios únicamente para pedirle beneficios materiales, en la forma de dinero, salud, amor material, etc. El Srimad Bhagavatam denomina a este tipo de religión Kaitava Dharma, que significa religión de engaño. La religión verdadera es aquella que enseña a la gente a comprender y a amar a Dios. Ese proceso debe estar libre de intereses egoístas. Aquí me gustaría hacer un comentario en esta parte. Esto, bueno, los Vedas nos dan como, y los sadhus dan como instrucciones y descripciones muy específicas en cuanto a cómo cómo es una conciencia y un tipo de vínculo con el Señor Supremo en una forma pura, ¿no? Entonces, esa forma pura, como dijimos, está exenta de deseos egoístas, de la forma de dinero, salud, amor material, etc. Sin embargo, para practicar bhakti, la persona, si tiene muchos deseos, también puede practicar bhakti. El bhakti no es excluyente. Eh, pero acá se nos explica esto para entender cuál o cómo son esas etapas avanzadas. Porque naturalmente de una etapa inicial vamos a ir avanzando a una etapa que es más avanzada, para que la redundancia. Entonces, esa etapa avanzada tiene estas cualidades, en donde ya no hay un interés en tener bendiciones de tipo material, temporales, sino que solamente se quiere tener esa bendición que es eterna, que es tener la misericordia del Señor Supremo, poder servirle. Entonces, entender que cuando tenemos ese tipo de relación con Dios, Krishna también lo acepta. Krishna acepta si una persona tiene muchos deseos y se acerca a él con todos sus deseos y le pide a Krishna. Krishna dice, bueno, está bien, ya
al menos se está acercando a mí. Entonces, naturalmente, Krishna puede complacer todo eso, pero el alma también, gradualmente, por practicar el sendero espiritual, cada vez se va a ir desapegando de forma natural, ¿no? Va a ir, en realidad lo que va a hacer es que se va a ir apegando más a ese mundo del servicio, a esa vibración del amor trascendental. Entonces, naturalmente surge un desapego de todo lo que es material. Pero eso es algo gradual. eh, entonces tampoco debemos desanimarnos ni pensar que no podemos establecer una relación con el Señor Supremo por tener muchos deseos. ¿No es así? Prabhu, Sí, adelante. por ejemplo, ¿y qué pasa con los deseos materiales que son para servir a otro? No sé, pues si a veces, no sé, pues, un ejemplo. Hay dos abuelitos que necesitan una casa porque están quedando sin casa y pucha, y uno a lo mejor pide a Dios si es que puede dar dinero para poder ayudar a esas personas, pues. Porque a lo mejor lo material no lo quiere uno para uno, sino que lo material uno lo quiere para los demás. Claro, claro. Eso es muy bueno. Eh, es poder tener compasión, ¿no? Querer ayudar a todos, ¿no? Que toda la sociedad esté bien. Eh, Eso es bueno, pero eh, también existe eh, una realidad que está más allá de este mundo material, que es independiente de lo que sucede en el mundo material, y que esa es la realidad de Krishna, ¿no? La realidad del mundo espiritual. Entonces, digamos que el devoto tratando de conectarse con esa realidad espiritual, y mientras tanto está acá, en este plano material, también está siendo una persona dármica. O sea, todas esas son cualidades del Dharma: querer ayudar al resto, eh, no querer que los demás sufran. eh, pero todavía, aunque es algo que es muy bueno, pero digamos que todavía eso está dentro del concepto material de la vida, podríamos decirlo. Eh, el bhakti es algo que es trascendental y que no es tocado por la energía material. Entonces, todas las actividades que nosotros hacemos como servicio a Krishna nos ayudan a avanzar espiritualmente. Por ejemplo, se dice que bhakti son actividades que tienen la intención, el propósito de darle placer a Krishna. Y ese bhakti, esas actividades hay dos categorías principalmente, que se llaman Swarup Siddha Bhakti y Sangha Siddha Bhakti. Swarup Siddha Bhakti son las actividades propiamente devocionales, propiamente prácticas espirituales y que no pueden ser otra cosa, como por ejemplo Sravanam, eh, Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam. Las actividades que son cantar la yapa, adorar a la deidad, estudiar las escrituras, etcétera. Son actividades netamente espirituales. Swarup Siddha Bhakti. Y Sangha Siddha Bhakti son actividades que no son propiamente una práctica espiritual, pero que al estar en contacto, cuando la persona tiene una práctica espiritual, todas sus demás actividades también se espiritualizan y se vuelven Sangha Siddha Bhakti. Entonces la persona empieza a armar su vida de tal manera en donde va a tener que hacer muchas cosas. O sea, el mismo ejemplo que tú das, nosotros podemos llevarlo a muchos planos: alimentar a nuestra familia, alimentar a un hijo, alimentar a un abuelito, alimentar a una persona que no tiene en la calle. Eh, Hay muchas necesidades materiales en este mundo material. Este mundo es así. Entonces, en la medida que nosotros realizamos esas actividades
en conjunto con Swarup Siddha Bhakti, Sangha Siddha Bhakti, con Swarup Siddha Bhakti en conjunto, todas esas actividades se vuelven Bhakti. Entonces, por practicar Bhakti, se dice que el Bhakti es como una gota de tinta que cuando entra en un vaso de agua, todo queda del color de la tinta. Entonces, Bhakti, digamos que convierte todo en como una piedra de toque, ¿no? Todo se espiritualiza. Entonces, también está el concepto de lo que leímos recientemente, Devi Varnasram. Devi Varnasram quiere decir un orden social, quiere decir realizar las actividades materiales, porque todo lo que acabamos de hablar solamente nos estamos refiriendo a cosas que son materiales, a cómo organizar la sociedad, a, a cómo la persona vivir su vida, su paso por este plano. Entonces, todo ese orden a nivel material, ¿cuál es el propósito de todo ese orden? Es que nosotros nos ocupemos en avanzar hacia la trascendencia. Entonces, eso es Devi Varnasram. Es que yo hago todo, mis actividades, pensando en darle placer a Dios, pensando en avanzar hacia la meta espiritual. No sé si se explica más o menos, o si queda con duda me dice. Bueno, seguimos entonces. Entonces estamos en los 4 pilares del Dharma. Entonces estos 4 pilares son los principios básicos y son la veracidad, la pureza o limpieza, la austeridad y la misericordia. Estos 4 elementos son los pilares del Dharma. Todo proceso que se denomina dármico tiene que fomentar de un modo práctico estos 4 principios. Desafortunadamente en la sociedad moderna esos principios brillan por su ausencia. En lugar de la veracidad encontramos todo tipo de propaganda falsa que promete la felicidad a cambio del consumismo. También encontramos todo tipo de juegos de azar, los cuales fomentan la mentalidad deshonesta o el engaño de querer ganar mucho dinero a cambio de poco, la especulación. En lugar de la pureza nos enfrentamos a todo tipo de vicios, especialmente la vida sexual ilícita e irrestricta es aceptada como algo positivo por la mayoría de los miembros de la sociedad. El resultado de esa mentalidad es que la gente está llena de deseos desenfrenados de complacer los sentidos. La gente piensa principalmente en exprimir al máximo los sentidos, en lugar de pensar en hacer el bien a los demás. El principio de austeridad, prácticamente hablando, ni se sabe lo que es. La gente se ha acostumbrado a vivir de un modo indisciplinado y caprichoso, en vez de dedicar tiempo a crecer espiritualmente. Lo malgastan en actividades perjudiciales para ellos y para los demás. En cuanto a la misericordia, no tenemos más que observar cómo en el mundo existen decenas de miles de mataderos en los que se matan necesariamente de un modo desenfrenado a millones de animales inocentes todos los días, con el fin de satisfacer el paladar de la gente. Entonces, actualmente estos 4 pilares están muy débiles, muy débiles, entonces eso genera mucho sufrimiento en la sociedad. Se dice que cuando se cultivan estos 4 pilares, las sociedades se vuelven, avanzan, se vuelven felices, se desarrollan realmente. Entonces, la veracidad, la veracidad, la pureza, la austeridad y la misericordia. La austeridad son actividades que, en donde nosotros replegamos nuestro disfrute natural de los sentidos, por ejemplo, un ayuno. eh, una austeridad es un tipo de, es una práctica que nos ayuda a purificarnos. Austeridad de, o sea, a veces hace un voto de mauna, por ejemplo, no hablar. Una austeridad podría ser en los tiempos modernos dejar de utilizar las redes sociales por un tiempo determinado, por un lapso determinado de tiempo.
o ayunos, cosas así, ¿no? Levantarnos temprano. Son austeridades. Entonces estos 4 pilares vuelven fuerte a la persona. Entonces la misericordia también la desarrollamos a través de no matar a otras entidades, ¿no? No matar a otras entidades vivientes. No comer animales, por ejemplo. Son un voto muy común en distintas tradiciones místicas. Se trata de cultivar esa ahimsa, no violencia, ¿no? Alimentarse de una manera sin violencia. Entonces, el principio de la austeridad se pierde cuando la persona se intoxica, distintos tipos de sustancias embriagantes, se contamina. Y así, estos 4 pilares, la veracidad se corrompe con los juegos de azar. Entonces, vemos que en la sociedad actual se están constantemente, hay un fomento para ir en como hacer todo lo contrario de estos conceptos positivos. Entonces, la sociedad actual se está hundiendo, se está degradando, está bajando su conciencia, no está evolucionando, está involucionando. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos cosas, que apliquemos estos conceptos en nuestras vidas y que podamos hacerlos vivos, tomarlos para nosotros y poder compartirlos también. Porque en la medida que estos principios estén en la sociedad, va a ser una sociedad mejor. Y la sociedad gradualmente también, al estar más pura, más consciente, va a ser todo más propicio para un avance espiritual, para una práctica espiritual, que es el propósito último de nuestra existencia. Así que bueno, vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Creo que hemos hablado de hartos temas. Quedó pendiente las 4 eras. Lo vamos a ver en la siguiente, al comienzo del siguiente encuentro. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar. Bueno, entonces dejaremos hasta acá. Muchas gracias a todas, todos por conectarse, por su tiempo. Y nos vemos la otra semana, el próximo jueves. Que tengan una linda tarde, una linda noche, un buen descanso. Hare Krishna, Haribol. Sila Gurudev ki jai. Sila Prabhupada ki jai. Haribol.